Administrar para el Señor hasta que Él venga. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Con la bendición de Dios estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 7 del primer trimestre del año 2023, que tiene por título A uno de estos mis hermanos pequeños. El objetivo del estudio de esta semana es entender quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús para luego hacer como Jesús hizo. Durante estos días vamos a memorizar Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está relacionado o debe estar relacionado con nuestra salvación. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Los hambrientos, los sedientos, los migrantes, los mendigos, los enfermos, los presidiarios. Mateo 25:37 al 40. Por otros textos bíblicos sabemos que también son los sordos, los ciegos y los cojos, las personas con discapacidad. A través de diversos ejemplos bíblicos, durante nuestro estudio veremos cómo debemos comportarnos con estos hermanos más pequeños de Jesús. Y al final vale la pena preguntarnos: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los hermanos más pequeños de Jesús? Iniciemos el estudio de nuestra lección a uno de estos mis hermanos más pequeños. El ministerio de Jesús en favor de los más pequeños. ¿En qué consistió el ministerio de Jesús en favor de los más pequeños? Y el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos del 16 al 19, resume el ministerio de Jesús en favor de los pobres. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El texto que leyó Jesús se encuentra en Isaías 61, 1 al 2. Y este texto define muy bien en qué consistió el ministerio de Jesús, y más específicamente el ministerio de Jesús en favor de los pobres, en favor de los más pequeños. La actitud que tomó Jesús hacia los necesitados confrontaba o contrastaba grandemente con el desprecio general de parte de sus contemporáneos hacia ellos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, las personas pobres, las personas necesitadas,
eran consideradas personas maldecidas por Dios, castigados por Dios. En lugar de tratarlos como personas que estuviesen bajo la maldición de Dios o sufriendo por sus pecados, Jesús los amaba y los veía como candidatos al reino de los cielos. Procuraba en todo momento aliviar su necesidad y compartir con ellos la esperanza del Evangelio. ¿De qué manera Jesús resume su ministerio? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los más pequeños. Jesús hizo muchos milagros, desde devolver la vista, desde devolver la capacidad de oír, hasta resucitar al hijo de una pobre viuda. Hizo muchos milagros, sirvió mucho a los más pequeños. Pero ¿qué provisión hizo Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, en favor de los más pequeños? ¿Qué provisión hizo? Y nosotros encontramos las provisiones que Jesús hizo a lo largo del libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio. En Levítico 23, versículo 22, leemos lo siguiente: cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí encontramos algo muy interesante. Muchos de los pobres, en verdad lo eran pobres, no podían ganarse la vida, pero debían ir a pescar. ¿Qué quiero decir? Debían ir a cosechar. Cuando se cosechaba, se dejaba ahí todo lo que quedaba, todo lo que caía, todo lo que estaba en los bordes quedaba, y los que necesitaban, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, debían ir y cosechar. No se los entregaba en la mano todo listo. Y esto es un principio elemental que nosotros debiéramos ir siempre recordando y tener presente. A quienes pueden ganarse la vida, hay que enseñarles a pescar, no hay que entregarles solo el pescado. Y eso hizo Dios. Por ejemplo, en los tiempos de los 7 años de las vacas flacas en Egipto, el gran gobernador José vendió, y los que ya no tenían dinero fueron pagando con lo que tenían. Eran necesitados, estaban en una extrema necesidad. En Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11, dice el Señor: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios hizo muchas provisiones en favor de los más pequeños en el Antiguo Testamento. La pobreza nunca sería erradicada por diversas razones. Por eso aquellos que hablan de que un sistema político, algunas ideologías pueden lograr la igualdad, es una falsedad. Por diversas razones siempre va a haber pobres. Y Dios lo dice bien claro: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y Jesús mismo también lo afirmó cuando la mujer ungió su cabeza con el perfume más caro. Y le dijo a Judas: siempre tendréis a los pobres para poder atenderlos. La pobreza nunca sería erradicada. Por ello Dios dio leyes para defender al necesitado. ¿Y qué leyes dio? Entre ellas encontramos
lo que dice Éxodo 23, 10 al 11. Cada 7 años se dejaba el fruto de la tierra para que ellos lo aprovechasen. Cada 7 años descansaba la tierra, pero de las semillas que quedaban brotaban, y todo lo que producía esa tierra estaba para los más pequeños. Se prohibía maldecir al sordo o poner tropiezo ante el cojo. Dios veló también por la persona con discapacidad, Levítico 19:4. Y el mismo Levítico 23:22, en la siega no se debía cegar todo, sino dejar parte para el necesitado. Encontramos nosotros y esto materializado en la historia de Ruth. Cuando Ruth y su suegra llegaron a Judá, ella sobrevivió, ella y su suegra, precisamente con esta ley, Levítico 23:22, fue a cegar al campo. Ella era una extranjera y no la podían votar porque la ley también hablaba de viudas, huérfanos, extranjeros. En su palabra Dios también promete bendiciones para el que les ayude. Por ejemplo, Salmo 41:1 o Proverbios 28:27. Es interesante lo que dice Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿No? En otra parte del proverbio dice, el que presta al pobre, presta a Dios, y Dios paga muy bien. Al pensar en el amor que Dios me ha mostrado, ¿cómo no amar y cuidar a quien necesita de mi ayuda? Jesús desarrolló su ministerio a favor de los más pequeños. Dios hizo provisión para los más pequeños en el Antiguo Testamento. ¿Y qué ejemplos tenemos nosotros en la Biblia acerca de cómo debemos relacionarnos con los más pequeños? Tenemos 2 historias paralelas. Uno, la del joven rico, y el otro, la de Zaqueo. Ambos tenían interés por las cosas espirituales. No sabemos mucho acerca del origen del joven rico, de dónde venía, pero sabemos que tenía interés en las cosas espirituales. Sabemos eso. Y la historia del joven rico, nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 19, en los versículos del 16 al 22. Y es interesante cuando leemos nosotros esta historia. Vino, ¿no?, a Jesús el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No? Y le empieza a preguntar, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Y en el transcurso de la conversación, Jesús le dice, ¿no?, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le empieza a relatar que él ha guardado todos los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y pregunta muy seguro de sí, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sigue. Anda, vende todo lo que tienes, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. No dice todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? Se puso muy triste porque tenía muchas posesiones y se fue. No quiso compartir sus bienes con los más pequeños. ¿Y por qué Jesús le pide a este joven que venda lo que tiene y lo comparta? Porque, como dice la misma enseñanza de Jesús, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y con la respuesta del joven encontramos que el tesoro de este joven
No, su corazón estaba aquí en la tierra, estaba atrapado. Las riquezas se habían convertido en el Dios de este joven. Pero por otro lado, nosotros encontramos la historia de Zaqueo. Y la historia de Zaqueo está en Lucas, capítulo 19, ¿no? Versículos 1 al 10. ¿Y qué nos dice la historia de Zaqueo? Zaqueo tenía muchas ganas de ver a Jesús. Se había enterado que Jesús iba a pasar por ahí, por Jericó. Y como era pequeño, Zaqueo subió a un árbol, a un sicómoro, dice la Biblia. Entonces, Jesús, mientras va pasando, ve a Zaqueo. ¿Y qué le dice? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús se invitó así solo. ¿Y cuál fue la respuesta de Zaqueo? Descendió a prisa y lo recibió gozoso. Preparó un gran banquete para Jesús y sus discípulos, y luego Zaqueo no esperó que Jesús le diga nada, sino él mismo se puso en pie y dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes lo entrego a los más pequeños. Y aquí en la diapositiva podemos encontrar las similitudes y las diferencias entre el joven rico y Zaqueo. Las similitudes: eran ricos, querían ver a Jesús y anhelaban la vida eterna. Lo que sucede con todos los cristianos, ¿no? Queremos ver a Jesús, anhelamos la vida eterna y algunos también son ricos. Pero ¿cuál era la diferencia entre el joven rico y Zaqueo? Al joven rico Jesús le pide que dé a los más pequeños, a los más pobres. Por su parte, Zaqueo ofrece voluntariamente dar a los pobres o a los más pequeños. El joven rico necesitaba desprenderse de su riqueza, porque lo había convertido como un dios. A Zaqueo le bastaba con desprenderse de la mitad. No se había pegado mucho a sus riquezas, por eso estaba dispuesto a compartir, y él mismo lo dice. El joven rico se fue. Jesús le dijo: sígueme, tal como le dijo a sus apóstoles. Al joven rico le estaba ofreciendo una posición de privilegio: sígueme. Pero él no quiso, rechazó a Jesús. En cambio, Zaqueo aceptó a Jesús: voy a tu casa, y él descendió contento, preparó un banquete. Jesús se entristeció por la actitud del joven rico, porque tenía su corazón atrapado a sus riquezas. Jesús se alegró porque Zaqueo aceptó la salvación. ¿Quiénes son los que más protestan? ¿Quiénes son los que más reclaman cuando se habla de diezmos y ofrendas que hay que entregar a la iglesia para el avance de la obra? Los que tienen la actitud del joven rico. Tienen su corazón atrapado a sus riquezas, tienen su corazón atrapado al dinero. Y por eso sacan textos, sacan argumentos para decir no a los diezmos y a las ofrendas, que la iglesia no cumpla con su misión, que vea cómo se las arregla, pero no tenemos por qué dar, ¿no? Ellos no quieren dar y también invitan que los demás no den. En cambio, los que tienen la actitud de Zaqueo saben que lo recibieron de Dios y a Dios le entregan. La actitud del joven rico para con los más pequeños y la actitud de Zaqueo con los más pequeños, todo eso también se resume en la salvación. En relación al joven rico dice: cuán difícil es que un rico se salve. ¿Por qué? Porque ha convertido las riquezas en su Dios. En cambio, a Zaqueo le dice: hoy ha llegado la salvación a este lugar, porque él también es un hijo de Abraham. ¿Y por qué era un hijo de Abraham? No solo porque era un descendiente dentro de la línea genealógica de Abraham,
sino porque desarrolló la fe de Abraham. Y nuestro estudio se cierra con la actitud de Job hacia los más pequeños. ¿Cuál fue la actitud de Job hacia los más pequeños? Cuando se inicia, ¿no?, la historia de Job en la Biblia, encontramos nosotros que Dios habla muy bien de Job. En ese primer encuentro con todos los representantes de los mundos, dirigiéndose a Satanás en el versículo 8 del capítulo 1 le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire el concepto que tenía Dios de Job: un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y por qué lo consideraba un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Porque Job tenía una religión práctica. Job tenía o puso en práctica lo que dice Santiago 1:27, ¿no? Ya hemos leído Santiago 1:27 acerca de la religión pura, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué es lo que hacía Job? Job hacía precisamente eso. Y lo encontramos en el capítulo 29, versículos 12 al 16. Vamos a tomarnos un tiempo para leer. Dice Job: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Libraba, les ayudaba cuando había injusticias. La bendición del que iba a perder del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Cómo se da alegría al corazón de la viuda? Dándole, entregándole para sus necesidades, cubriendo en parte sus necesidades. 14. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Qué interesante. 15. Mira, la actitud de Job para con las personas con discapacidad. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. No despreciaba a las personas con discapacidad como sucedía en los tiempos de Jesús, que los consideraban personas maldecidas. Y en el versículo 16 dice: a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Es interesante, Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. No se quedaba esperando a ver que vengan los pobres para ayudarles, no, iba en busca de ellos, ¿no? Iba en busca de ellos. El Eda G. de White escribe en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 141, lo siguiente: no aguardaréis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job, lo que él no sabía lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Este es un nivel de administración del dinero y de mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad. Job era proactivo, buscaba al que necesitaba, y por eso Dios lo consideró temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Para muchos la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada
palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. A uno de estos mis hermanos pequeños. ¿Quién o quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Todo aquel que no puede ganarse el pan por diversas razones. Entre ellos encontramos al pobre, al huérfano, la viuda, al extranjero o a una persona que por alguna desgracia está pasando un momento terrible. Personas que perdieron el trabajo, ¿no? O personas que enfermaron y por causa de la enfermedad lo perdieron todo. Toda persona que sufre, toda persona que no puede suplir sus necesidades, forma parte de los hermanos más pequeños de Jesús. Jesús hizo mucho por ellos cuando estuvo aquí en la tierra. Su ministerio lo desarrolló en favor de los más pequeños. Y hoy puede Jesús seguir desarrollando ese ministerio a favor de los más pequeños por medio de cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón a Dios y permitamos que el Señor nos convierta en instrumentos suyos en favor de uno de sus hermanos más pequeños. Que Dios te bendiga. Amén.